Hechos capítulo 14, versículos 19 al 28. Ahí tuvimos la lectura bíblica y vamos a leer los versículos de nuevo. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud y, habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole, los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, lo encomendaron al Señor en quien habían creído. Oremos. Padre celestial, te alabamos en el nombre de Jesús. Te damos la gloria, la honra y el poder, toda la majestad, todo el señorío es tuyo, Señor. Nosotros somos tus siervos y tómanos en tus manos. Toma nuestras palabras, nuestras vidas, nos rendimos a tus pies, porque en ti encontramos paz. Gracias por tu palabra en esta mañana, en tu nombre, Jesús. Amén. Hermano, Dios no nos ha dejado para que enfrentemos a este mundo solos. El hecho del por qué estamos aquí es porque tenemos la presencia de Dios. Tenemos al Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Si así no fuera, la iglesia estuviera vacía, no estuviera así con todos ustedes en esta mañana. Por lo que tenemos que vivir valientemente, aun cuando el mundo crea que aquí estamos entretenidos, pasando el tiempo. El mundo se equivoca porque no conoce la majestad y el señorío de nuestro Dios. Pedimos al Señor que en este año 2024 hemos tenido un recordatorio del año 2023, de todo lo que la iglesia se fue involucrando y haciendo por la obra de Dios en este tiempo. Pero en este año 2024 cada uno de nosotros tenemos que marcar una diferencia en cuanto a vivir como cristianos, y que sobre todas las cosas, importante, estemos unidos. Amén. Unidos como Pablo y Bernabé, estos dos siervos que expusieron sus vidas por causa del evangelio, que juntos llevaron el evangelio, es decir, las buenas nuevas de salvación a pesar de las constantes amenazas que experimentaron. Podemos ver que a través de la lectura bíblica vemos lo que está ocurriendo con sus vidas. Estaban en peligro, pero ellos continuaban con la palabra del Señor. Ellos sin temor cumplieron fielmente con la obra por la cual fueron llamados. Y en el capítulo 13 de este libro de los Hechos, dice que habían entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén el que había sido criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, que también es Pablo. Estos entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y lo despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre.
Es decir, que ellos habían sido encomendados para la obra por la cual habían sido llamados. Pablo y Bernabé contribuyen con el Evangelio. Ellos no se quedaron con los brazos cruzados o sentados, sino que contribuyen con el Evangelio. Allí en los versículos 19 podemos ver: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Hasta ahí ellos se creían que ya todo se había acabado y que la predicación del Evangelio se detenía. El versículo 20: pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Qué importante es la vida de los discípulos con relación a aquel misionero, a aquel que llevaba la palabra. Dice que apedrearon a a Pablo, pero Bernabé salió ileso y no fue apedreado, solamente Pablo. Pero vinieron los hermanos y le rodearon. Qué importantes son los hermanos en la congregación en estos tiempos. Inspiran, dan ánimo, hacen oraciones, ayuno, dan entusiasmo, andan exhortando a los demás, y la obra de Dios no se detiene. Los que estamos trabajando en la obra del Señor nos levantamos. Los discípulos jugaron una importante señal de lo que Dios quería que hicieran. La evangelización es de suma importancia para la vida de la iglesia. Así como Pablo y Bernabé lo tenían bien claro, también nosotros debemos sentir lo mismo y ser constante en la predicación del Evangelio, del mensaje de salvación. Este mensaje de salvación tiene 3 puntos importantes. Uno es escuchar. ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo van a ser enviados? ¿Y cómo predicarán? Entonces, es importante escuchar, creer e invocar. Cuando la gente escucha la palabra de Dios y la cree e invoca el nombre de Dios, Dios es glorificado en su pueblo. Dios quiere glorificarse en cada uno de nosotros. Pero para que esto sea eficaz, tenemos que estar dispuestos a comunicar este mensaje de salvación a los perdidos. ¿Saben con qué? Con mucho amor. Hay que llegarse a la persona. Con mucho amor, valor y justicia. De esa forma podemos acercarnos a ellos. Dios obró milagros por medio de Pablo y Bernabé, por lo que el pueblo quiso ofrecerle sacrificios, ya que pensaron que estos eran dioses en la tierra, pero ellos no lo permitieron, sino que aprovecharon esto para mostrar por medio de la majestad de Dios las verdades de la palabra. Allí en los versículos 14 podemos notar esto. Nos dice la palabra: cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron su ropa y se lanzaron entre la multitud dando voces. ¿Qué había pasado? Cuando Pablo entró a predicar, dice que había un hombre que había sido cojo de nacimiento, nunca había andado. Y Pablo predicaba la palabra y él no le quitaba la vista a Pablo. Y cuando Pablo lo miró, pudo ver que en él había fe. Y Pablo le dijo: levántate y anda. Y él anduvo y se glorificó el nombre del Señor, y esta persona empezó a glorificar a Dios.
Y cuando vieron aquellos moradores de aquel lugar lo que había sucedido, quisieron ofrecerle sacrificio. Trajeron toros y guirnaldas, coronas de flores, para ofrecerle sacrificio a Pablo y a Bernabé. Pero ellos no lo permitieron. Aún así, con muchas palabras, trataron de persuadir a la multitud para que no ofrecieran ese sacrificio de esa forma. El versículo 17, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempo fructífero, llenándola de sustento y de alegría nuestros corazones. Pablo le está diciendo de la majestad, cuán grande es Dios. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificios. Algunos creyeron y aprobaron y abrazaron la fe. Mucha gente van a creer cuando nosotros salimos a predicar y a abrazar la fe, pero otros tristemente nos van a rechazar, no nos van a aceptar, y pasan estas cosas así. Cuando vamos a predicar nos damos cuenta de todo esto que está sucediendo. Volviendo a los versículos 19 al 21, vemos que como Pablo ya prácticamente no contaban, pues lo dieron por muerto. Pero se levantó delante de ellos y volvió a la misma ciudad, y al otro día se fue a predicar a Derbe. Así tenía bien claro que el mandato del Señor Jesucristo era importante en su vida. Él no se quedó con todo dolorido porque lo habían apedreado por causa del Evangelio, por causa de Cristo. ¿Cuánto hemos sido apedreados nosotros? En cualquier momento, en cualquier situación se nos han dado momentos difíciles, pero no a tal punto. Y bueno, yo no voy a continuar. ¿Qué va? Fui, hice tal cosa y mira cómo salí. No me conviene. No voy a continuar. Pero Pablo se levantó. ¿Usted se levanta? ¿Usted se levanta en el nombre de Cristo para servir como el apóstol Pablo? ¿Nos levantamos para servir como el apóstol Pablo lo hacía? Jesucristo les dio la gran comisión y él estaba cumpliendo con la gran comisión, pero no solamente fue para ellos, sino que también fue para nosotros la gran comisión. Allí en Mateo 28 nos dice la palabra: pero los 11 discípulos se fueron de Galilea al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero muchos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gloria al Señor. Tremendo. ¿Puede usted ser tan valiente de levantarse e ir al mismo lugar de donde fue golpeado, burlado por predicar la palabra de Dios, por predicar el Evangelio? Nos hemos encontrado en una situación difícil. Muchos siervos de Dios se han encontrado en situaciones difíciles, y tal vez usted y yo nos hemos encontrado en momentos que, como se dice el dicho, voy a probarlo Juan y no voy a continuar. Pero eso es lo que quiere el adversario, el diablo, que no prediquemos, que nos callemos, que no hagamos la obra de Dios.
por la cual hemos sido llamados, hemos sido comisionados, hemos sido apartados para servir al Señor. Usted y yo hemos sido llamados para ir al mundo, no solamente un pequeño grupo o el día 27 donde viene este hermano que va a compartir con nosotros algunas enseñanzas en cuanto a la evangelización para que la iglesia pueda cumplir con la gran comisión. Cumpliendo con la gran comisión, la iglesia se prepara, se equipa y sale al mundo. Somos llamados afuera. La iglesia, eclesia, en la palabra griega es llamado afuera, no es adentro. Venimos aquí, nos preparamos y salimos al mundo. ¿Cuántos recuerdan la casa de su mamá o de su papá? De su mamá y de su papá. En la casa, en mi casa. Y eso ocupa un lugar especial en el corazón de cada uno de nosotros, el lugar donde nacimos. Yo nací en la casa y nací en 1964. Nací en la casa y muchos nacieron en un hospital, otros nacieron, no sé, pero es una bendición saber de nuestra familia y saber de la casa de mis hermanos, de mi madre, de todas nuestras familias. Pero tenemos una casa en la cual hemos nacido todos de nuevo. Un día venimos a Cristo y esta es tu casa, esta es tu iglesia. Y nos fuimos de la casa de nuestros padres y salimos al mundo a luchar, a trabajar, a hacer nuestra vida, pero siempre vamos a regresar allí, a aquel lugar. Un día nosotros vamos a regresar a la presencia de Dios. Un día vamos a estar para siempre con Él. Y vamos a glorificarlo y adorarlo por los siglos de los siglos. Y Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esta verdad la tenía bien clara el apóstol Pablo. Él quería que su nombre fuera glorificado por todas partes. Y nosotros tenemos esa responsabilidad de poder ir al mundo y glorificar el nombre del Señor, construyendo con la comunión y la exhortación entre los cristianos. Eso es lo que Dios quiere ver. Una iglesia que se ame, que se cuide, que se proclame que Cristo vive. Dice la palabra que ahora fueron tan valientes que regresaron a Listra, a Iconio y a Antioquía, de donde fueron perseguidos para gozarse y exhortar a los hermanos. De donde fuimos perseguidos, donde fuimos hostigados, ahora vamos a regresar allí a ese mismo lugar y vamos a glorificar el nombre del Señor. No nos vamos a quedar callados, vamos a continuar. Estos fueron bendecidos con su presencia, con sus palabras, con las palabras que daban el apóstol Pablo, el apóstol Bernabé, los discípulos, todos ellos, y con su ejemplo. Tres cosas importantes: su presencia, qué alegría poder verlos otra vez. Saben que cuando yo me convertí, éramos pocos jóvenes en nuestra iglesia, 3 o 4, nos reuníamos por la noche. El templo era de tabla así de madera, el piso, y muchas veces íbamos caminando y se nos hundían los pies para abajo porque estaban podridas. Orábamos para que tuviéramos un templo bien bonito para la gloria del Señor. Muchos lugares alrededor construía la sociedad, el gobierno construían, pero la iglesia estaba, miren, se imaginan estos bancos hacia acá y hacia acá, inclinado para allá, inclinado para acá, y firme en el centro. Cristo está firme y no hay quien lo mueva. Y nosotros nos reuníamos allí, el poquito de jóvenes que había en la iglesia, nos dábamos las manos y orábamos por un templo y porque vinieran otros jóvenes, porque vinieran otras personas y conocieran del amor de Cristo para la gloria del Señor. Esos que están aquí, que se ponen en el ministerio Luz de Esperanza,
Ahí está Santiaguito, uno que le falta el brazo, Penita, Fernando, Pachito y muchos más. Éramos Miguelito, eran los jóvenes que estábamos allí, 27, 28, 24, 25 años teníamos en ese tiempo. Pero estábamos allí clamando al Señor junto a los pastores y orábamos por tener un templo bien bonito. La iglesia de Santa Marta tiene un templo bien bonito, una casa pastoral bien bonita, todo un lugar precioso en aquel lugar de tanta ruina, porque todo se ha ido destruyendo, el gobierno ha abandonado todo. Y entonces el nombre del Señor era precioso, pero cuando venía a una iglesia, en 4 años una iglesia nos visitaba y tenía un culto unido con nosotros, ¡qué alegría! Íbamos a los campamentos, ¡qué alegría! Ver a otros cristianos. Cuando salíamos a la calle, iba con mi Biblia y veía a una cristiana o un cristiano, me acercaba y leyendo la Biblia en la calle. Hoy se usa la Biblia en la calle, tal vez se usa el celular, tal vez alguien se pone a leer en un bus, en un metro, en el tren, la Biblia. Todo el mundo está así con la Biblia, viendo y pasando dedo, dejando que el tiempo corra. Pero qué bueno era la presencia de otros hermanos. Confirmaba el ánimo, daba ánimo, daba entusiasmo, su presencia. Entonces, también las palabras que el apóstol Pablo y Bernabé les hablaban, lo exhortaban a permanecer fieles y a huir de la idolatría. Hay cristianos que todavía van a lugares a consultarse. Son cristianos y todavía están yendo a lugares a consultarse. ¿Eres cristiano? No. Tienes que estar definido. No podemos estar en el camino del mundo ni en el camino del Señor. Tenemos que estar en el camino. Jesús dice que Él es el camino y nadie viene al Padre sino a través de Él. Los exhortaban a permanecer fieles y a huir de la idolatría, y que fueran valientes, sabiendo que vendrán pruebas y tribulaciones. ¿Vendrán pruebas y tribulaciones en este año 2024? No sabemos, pero estamos en las manos del Señor. Somos la iglesia del Señor. No nos vamos a mover de nuestra fe. Vamos a permanecer en el Señor. También el ejemplo que daba el apóstol Pablo y los demás que estaban con él, la vida de ellos era de inspiración. Algunos piensan que Timoteo fue uno de los que fue edificado con el Evangelio como ejemplo de estos apóstoles. Nosotros podemos creer en el Señor, también otros pueden ser edificados a través de nosotros en llevarle el buen testimonio que hemos recibido para poder construir por medio de la edificación del cuerpo de Cristo. En los versículos 22 al 23 leemos: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Exhortándoles que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. No eran fáciles las cosas que le podrían venir. Las que podían venir. No son fáciles las cosas que tal vez tengamos que enfrentar en este año 2024. Dios permita que todo nos marche bien y que llevemos la palabra del Señor tal como lo vemos en nuestras vidas, y con ánimo y con deseo, y glorifiquemos al Señor en todo momento. Ellos sabían que esas iglesias necesitaban una administración adecuada. Esos lugares donde fueron necesitaban que esas iglesias fueran bien
administradas. Eran cristianos con poco tiempo de convertidos, pero deseosos de servir. Y Pablo y Bernabé les instruyeron para que fueran líderes. Algunos fueron constituidos ancianos y otros colaboradores del reino. Una persona nueva en el Evangelio tiene un amor profundo por la obra de Dios, quiere dar su vida y quiere glorificar al Señor por lo que Él hizo por ti y por mí. Porque el Señor fue a la cruz a morir por nuestros pecados. Reconozco mi condición, que soy pecador y que necesito el perdón y la salvación y la vida eterna. Y en amor a eso, que ese sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario, es que me muestro con amor hacia los demás y proyecto el amor de Cristo para que pueda glorificarse Dios en las vidas de ellos y muchos conozcan de la palabra de Dios. Ellos le encomendaron al Señor. La iglesia es del Señor y se entrega y el Señor se encarga de sustentarla, pero nosotros somos sus instrumentos por los cuales Él lleva a cabo su obra. Nosotros somos instrumentos en las manos del Señor. No es para un pequeño grupo de 7, 8 o 9 personas. Es para toda la iglesia, la gran comisión. El día 27 vamos a estar aquí. ¿Cuántos pueden estar? Haga arreglo. Trate de venir para que se instruya en la palabra y cómo testificarle al mundo de que Jesucristo vive. Y tengamos una bendecida cosecha espiritual en este 2024. Ellos se encomendaron al Señor. El Señor es el dueño de la iglesia y Él sigue añadiendo vidas a la iglesia. Y para terminar, pidamos al Señor que podamos ser instrumentos para construir en su obra, seamos colaboradores de su reino. Y esta es la clave para ser eficaces edificadores. Primero, evangelizar, exhortar y edificar la iglesia. En muchos lugares de aquí donde nos estamos ubicados, un hogar por acá, otro hogar por acá, otro allá en Jayalía, otro en El Doral, en diferentes lugares donde usted vive, que el nombre del Señor sea glorificado